Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en El Sembrador, Nueva Evangelización, ESNE, estamos también por la red social. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Recolección en Cuernavaca, Morelos. Y hoy con nosotros está Jason Calderón, bienvenido. Muchas gracias. Él es costarricense, de Curridabat, San José. A todos los que nos ven en Costa Rica a través de las empresas de cable, sobre todo Claro, y las otras empresas que hay por ahí, pues les saludamos. Sabemos que nos ven porque nos escriben. Jason, tú eres experto en comunicación social y también pues estás en lo que es mercadeo, marketing. ¿La Iglesia Católica sabe vender el mensaje de amor en este siglo XXI? Ahí la situación es complicada. Creo que cuando hablamos de un mensaje de amor, el tema es muy amplio. En cuanto a qué entendemos por mensaje de amor, ¿verdad? Desde la acción social, desde la acción de escucha, de entender a la persona, a mi hermano que está en el frente, y a partir de ahí comunicar eso. Entonces ahí es un reto que es bastante grande, porque comunicar esos mensajes de una manera humilde, que no atropelle, pues es un reto. La Iglesia Católica pues sí ha venido con estas renovaciones a nivel de comunicación, a nivel de marca, a nivel de unificación, pues trabajándolo de una manera muy interesante y sí, es un caminar que va poco a poco. Muy gratificante el ver y el cómo estas estrategias van acercando a un público más joven, que es parte de una necesidad pues muy latente en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Pues sí, lo he estado manejando pues bastante bien. Yo con lo que he estado colaborando desde la parte del CEAR, que es una pasión para mí, me parece que es eso, que es una respuesta ante esa iglesia que da ese mensaje de amor a través del carisma Agustino Recoleto y que acompaña, dignifica al hombre de una manera pues muy especial, ¿verdad? Desde sentarse con una persona y escucharle por medio de cursos, talleres y muchas veces dentro del ruido de la comunicación, llámese redes sociales, llámese televisión, llámese distintos medios, nos encontramos un ruido constante en donde normalmente buscamos los seres humanos un espacio de tranquilidad, de calma, de serenidad, y creo que la paz también es parte de lo que buscamos ahí. Tú has tenido una experiencia de encuentro con Jesús, de paz y de interioridad, ¿verdad? A partir de ahí fue donde los conozco a ustedes como los Agustinos Recoletos. Mi experiencia fue muy curiosa. Como yo llegué a la familia Agustino Recoleta, pues yo venía trabajando pues bastante bien en la parte de comunicación. Mi negocio iba caminando, iba desarrollándose bien. Sin embargo, conforme iba creciendo el éxito material, internamente el éxito o la sensación de vacío iba creciendo. Entonces, al punto de llegar en determinado momento en una crisis emocional pues bastante fuerte, y de esas casualidades, de esas diosidencias que le llamo yo, se aparece una persona en el camino que venía trabajando con ella y demás. A partir de ahí me empieza a hablar de un santo, de San Agustín, que bueno, pues yo como joven conocía poco o nulo de San Agustín. Me hablaban de santos y yo decía, bueno, los santos, pues muy bien, ¿verdad? Pues conocía muy poco. Me empieza a hablar de una manera, ella tiene una frase que es hablar de Dios sin mencionar la palabra Dios, que me parece muy interesante a nivel de comunicación, con lo que me preguntabas ahora de cómo comunicar el amor, que Dios es amor esencialmente. A partir de ahí empieza ella a evangelizarme, a enamorarme de esa visión de San Agustín, que su enfoque filosófico, espiritual y de raciocinio entre la razón y la fe, esa lucha interna
que reflejaba mucho de lo que yo estaba viviendo en ese momento, pues me resultó apasionante. Vivo mi primera experiencia en el CEAR de Costa Rica con el retiro del silencio. Entonces, en estos retiros del silencio, en donde estás 3 días en un ambiente cerrado, participas con los frailes, y se dio una combinación muy interesante que yo no había visto anteriormente, que son los frailes trabajando con los laicos en unión para desarrollar un evento. Bueno, participo en este retiro del silencio, en el cual entro en esa reflexión todavía más profunda y eso de que Dios habla en el silencio, pues logré experimentarlo. Y creo que nuestra sociedad, nosotros los jóvenes, buscamos constantemente experiencias, una experiencia, y qué más gratificante que una experiencia de Dios, que una experiencia de que Dios toque tu corazón de una manera real. Porque muy bonito es, mi percepción de Dios, de la iglesia, era un Dios de eso, de iglesia, de adoración frente a un templo, y después de que yo salía del templo era la vida normal, común y corriente. No existía ese Dios habita en mí, esa reflexión ese sentimiento tan fuerte que solo a través de un proceso que puedo llamar que solo Él se encarga de tejer de una manera muy especial, es que uno experimenta eso. Y a partir de ahí surgen pues, distintas experiencias donde personalmente tuve la oportunidad de darle ese sentido a la vida, de ver ese amor que tanto hablan, que suena muy poético, que suena espectacular cuando uno pues, lee los escritos y demás. Experimentarlo de primera mano. A partir de ahí, siempre he considerado desde muy joven, desde los 15 años que he trabajado con marcas y demás, me resultó apasionante ese hecho y quería comunicarlo a las demás personas. Entonces, esos talentos que Dios, entrando en conciencia, pues me había dado, me había brindado, quería pues darlos y ponerlos al servicio, y ahí fue donde surge la idea de colaborar con el sitio web del CEAR de Costa Rica, como idea inicial dentro de todas estas diosidencias que van sucediendo pues. Ahí aparece lo de RedCEAR después. Eso ha sido toda una aventura. Pues sí, de esa manera fue de que empezamos a trabajar con el RedCEAR, y de hecho pues, nos reunimos en determinado momento a decir, mira, tenemos esta idea que podemos hacer un sitio web. Resulta que me entero que la idea y el proyecto era mucho más grande de lo que yo conocía en ese momento, entonces todavía más apasionante. ¿Nos puedes explicar qué es RedCEAR? Creo que primero te explico qué es un CEAR, para el público, que sería interesante. Perfecto. Porque muchas veces yo escuchaba de centros de espiritualidad, y yo lo que se presentía y lo que sentía en ese momento son lugares donde la gente va a rezar. En un centro de espiritualidad fue donde se da este cambio tuyo interior, ¿no? Esa experiencia del retiro del silencio, que es uno de los 5 pilares que tiene el CEAR. Cuando uno en Costa Rica va a Pozos de Santana y pregunta por el CEAR, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar una familia. Creo que esa es la palabra más importante, que es además un valor agustiniano muy fuerte, que es esa familia, esa comunión, y lo resumo con esta frase de San Agustín que me encanta, que es de permanecer unidos en un solo corazón y un solo espíritu, dirigidos hacia Dios. Cuando uno entra al CEAR, siente esa familia, esa unión de lo que te comentaba, de frailes con laicos trabajando en conjunto. Entonces, ¿qué te encontrás? Te encontrás con talleres de acompañamiento, que primero hace falta sanar muchos dolores internos de un niño interior herido, de un abandono, de una pérdida de un familiar, con terapias como por ejemplo de tanatología, y muchas otras que
que la combinación entre estos religiosos y laicos pues trabajan de una manera, con una sinergia impresionante. Entonces la persona llega y entra y se encuentra con eso. Y además de una espiritualidad agustiniana que va hacia el interior en lugar con esa invitación que nos hace San Agustín. Pues eso es el SEAR, es recorrer el camino de Jesús hombre para llegar a Cristo Dios. Entonces, pues, sanar mi interior y a partir de ahí conocer ese Dios, porque muchas veces a mí me pasó que yo estaba pues de alguna manera peleado con Dios porque no lo sentía presente, porque me cuestionaba muchas cosas de los aconteceres a mi alrededor y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y a partir de ahí pues sanando esas cosas internas fue que se va dando ese proceso de transformación. Pero el sentimiento del SEAR, una vez que la persona ingresa, que es parte, es apasionante. Hay algo ahí. Ahí vuelves otra vez a reencontrarte con tu iglesia católica y especialmente con la iglesia católica de Costa Rica. Así es. Vamos a hablar de marketing, ¿te parece? Me encanta. ¿Cómo vende el producto la Iglesia Católica de Costa Rica? Un producto experimental, que se experimenta en el corazón, que se llama Jesús de Nazaret. Muy curioso, muy interesante. ¿Cómo vende este producto la Iglesia costarricense? Se queda corta la Iglesia costarricense en cuanto a esto. Siento que le hace falta vida, le hace falta... Yo recuerdo cuando yo estaba niño, íbamos a la iglesia de la Merced en el centro de San José, donde había un sacerdote sumamente entusiasta y cantaba las canciones con el público. Entonces era una misa completamente diferente en el cual todo el mundo llegaba, cantaba, era una alegría, era una celebración el ir a misa. Entonces yo recordaba eso pues en esos momentos. Después, conforme fui creciendo, pues me alejé de esa iglesia pues, por distintos motivos, pero la manera en que actualmente se vende la Iglesia Católica en cuanto a esto le hace falta pasión, le hace falta conectar más con estas personas en sus realidades, en sus cotidianidades, para a partir de ahí pues establecer un vínculo. A nivel de mercadeo todo se trata de esto, ¿verdad? De establecer un vínculo, y una vez que yo conozco las realidades de esta persona, le presento mi oferta, que puede ser una pastoral, que puede ser pertenecer a algún ministerio de ayuda y demás dentro de la oferta que tiene la iglesia, que es sumamente amplia. Entonces, pero sí hace falta conectar y entender y ponerse en el zapato del ciudadano, que eso me imagino que, bueno, desde la perspectiva de sacerdotes, pues es un poco complicado, pero bien, pues. Vamos con el equipo de Resumen AR, que ya tiene preparadas las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y regresamos aquí con Jason Calderón. Vamos con ellos y enseguida regresamos. Gracias a todo el equipo de Resumen AR que nos ha comentado y nos ha contado las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han sucedido esta semana y también de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos en la Casa de la Recolección, estos Valores de Acero, estamos en ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Saludamos a toda la población de Costa Rica que nos ven desde allá. Y con nosotros está un costarricense, Jason Calderón. Él es experto en mercadotecnia, en comunicación social. Estábamos hablando de la Iglesia costarricense, antes hablábamos de la red CEAR, explicaste lo que es un CEAR y ahora nos vas a tener que explicar qué es la red CEAR. Hemos visto que es un centro de espiritualidad Agustino Recoleta. El padre Francisco Javier Monroy, en un programa hace ya tiempo aquí, en este mismo lugar, nos explicaba qué es un CEAR, los 5 departamentos que tienen estos centros de espiritualidad. Y hoy viene Jason Calderón a explicarnos qué es la red CEAR. Vamos a ver, a nivel de mercadeo, siempre
la esencia del mercadeo es la marca, que la marca es quien comunica. Y a partir de ahí, con toda esta gran propuesta de valor que son los CEAR, pues se dio la oportunidad y teníamos que hacer una marca, englobarlo con los distintos CEAR que existían acá en México, que fue el desarrollo inicial de cómo se gestó todo esto de una manera tan especial. Las fuerzas que se estaban haciendo en Costa Rica. A partir de ahí se engloba la red CEAR, que nace desde esa conceptualización y desde esa frase clave de San Agustín, de permanecer unidos en un solo corazón y un solo espíritu dirigidos hacia Dios. A partir de ahí empieza todo un análisis a nivel técnico en cuanto a logotipos, en cuanto a comunicación gráfica, en cuanto a sitios web, comunicación digital y demás que fuimos estructurando en un proceso pues bastante acelerado, que dio como resultado no solo un sitio web, no solo un Facebook, no solo un logo nuevo, sino que en conjunto como una plataforma integral de comunicación que pueda servir de apalancamiento y de plataforma, pues valga la redundancia, de promoción y ante esta propuesta de valor y que el mundo la reciba. ¿Okay? Teníamos que comunicar esta maravilla, esto que se vive en los CEAR, y la manera de hacerlo pues, fue a través de la unificación de esos valores agustinianos que nos ofrece y que nos da la oferta a través de los centros de espiritualidad. A partir de ahí, pues actualmente tenemos el sitio web con secciones muy interesantes para el público, como lo es la sección de formación, donde el público se encuentra en distintos momentos. El público es el pueblo de Dios. Y ese público se encuentra en distintos momentos. Hay algunos que están iniciando a conocerle, hay algunos que ya llevan su camino, hay otros que ya llevan pues, bastante formación. El sitio web de la red CEAR, dentro de la sección de formación, lo que pretendemos es ayudarle en este proceso de conocimiento y de educación mediante cápsulas, mediante artículos, con un lenguaje muy fácil de digerir. De manera que el gran conocimiento que tienen los frailes agustinos recoletos se vea compartido ante el público que necesita de ese contenido desde ejes humanísticos, desde ejes sociales, desde ejes espirituales, y que sean realmente contenido útil para su día a día, para su crecimiento, y a partir de ahí pues se genera la otra parte que es la comunidad. Dentro del sitio web logramos establecer una red social interna que permite compartir digitalmente las experiencias que se viven en los distintos centros de espiritualidad. Fue todo un reto el encontrar la plataforma ideal para integrarla ahí, de manera que la persona pueda subir su fotografía, pueda contar su testimonio, pueda contar su historia, y esos detallitos que muchas veces se pierden en el día a día, ¿verdad? En una comunidad física, muchas veces esos testimonios se escuchan de boca a boca, pero se pierden. Entonces, hacía falta un lugar donde tuviéramos la posibilidad de recopilarlos y promoverlos y ofrecerlos en determinados momentos. Entonces, la comunidad es justamente digital, es ese espacio para que la persona comparta, siga a otras personas y a partir de ahí pues empiece a conocer y acercarse más a todo este apasionante carisma agustino recoleto. ¿Qué beneficios puede tener una plataforma como el CEAR a un país como por ejemplo Colombia? Porque esto es para toda la orden. Esta red no es propiamente para una demarcación o para un grupo de países. Esto es los centros de espiritualidad son patrimonio de la orden. Entonces, ¿qué beneficios puede tener que el CEAR de Colombia se una a esta red CEAR, que se tendrá que unir, obviamente? Justamente fue curioso esa parte,
porque en el momento que estábamos viéndolo, pues la Orden también está trabajando en un proyecto de hacer mucho más extensivo la iniciativa del OCEAR. ¿En qué le beneficia la red SEAR actualmente? Que ya sería mucho más fácil unirse a una plataforma que crear una plataforma independiente para Colombia, de manera que a la hora de que se abre un SEAR nuevo, independientemente de cuál país se vaya a abrir, ya cuenta con una plataforma en la cual se une, se complementa y que además ya tiene una comunidad que camina, que eso es una de las cosas más difíciles de hacer en una comunidad, que ya camina, que ya integra, que ya comparte. Entonces, desde esa manera, desde esa perspectiva, pues es interesante que el crecimiento que se va a ir dando con los CEAR, con estas propuestas de valores que son tan interesantes, pues sirvan de apalancamiento con pues este proyecto de la red CEAR, ¿verdad? Tú estás en un encuentro de comunicación de una demarcación, Costa Rica y México, y a la vez también de un encuentro de comunicación de la Orden. ¿Cómo ves a la Orden en comunicación, a la Orden de los Agustinos Recoletos? Hemos hablado de la Iglesia, ahora hablamos de una congregación, de una orden religiosa, los Agustinos Recoletos. ¿Cómo ves que observas tú a través de los medios electrónicos que van extendiendo su mensaje, su carisma y lo van posicionando como una marca dentro de los medios electrónicos? Pues a nivel de comunicación es sumamente interesante el simple hecho de sentarse a analizarlo. ¿Por qué? Porque es una organización que lleva más de 429 años de caminar, con una historia impresionante, con un patrimonio tan impresionante como es el de San Agustín, con todo lo que dejó, todos sus legados y demás. Actualmente la Orden, en su proceso de revitalización, pues es notorio los avances y los pasos que ha venido dando para lograr posicionar su propuesta ante el mundo. Los medios digitales, estamos conscientes de que día a día estamos viviendo una revolución sin precedentes en la historia, en los cuales cada día las personas utilizan más las redes sociales, cada vez las personas se comunican más por estos medios y tienen una incidencia directa en los patrones de comportamiento y en una serie de parámetros que es interesante pues tener en cuenta. La Orden de los Agustinos Recoletos, actualmente, de lo que estamos conversando en estas reuniones, pues son esos retos de qué mensaje hacerle llegar a la persona con todo lo que cuenta la Orden, en el momento indicado, en el lugar indicado, de manera que sea percibido de una manera adecuada, pero a partir de que es percibido, también invitarle a ser parte dentro de la gran oferta que tiene la Orden, como lo es las fraternidades, como lo son las Juventudes Agustinos Recoletas, como lo es incluso el OCEAR, y ahí pues distintas opciones que ofrece la Orden para poder ser parte de esta gran familia. Creo que uno de los retos de comunicación actualmente es lograr una identificación, que las personas se sientan parte de. Eso es un reto. Que la persona se sienta parte de una organización es un reto muy, muy claro a seguir. En este momento hay un exceso de información, ¿sí? Hoy a través de un celular, una tablet, pues podemos ver qué está pasando en el mundo, te mandan mensajes a tu correo electrónico, que ya lo tienes presente en estos instrumentos modernos electrónicos. Igual puedes llamar desde un sitio y de otro. Yo creo que esto es una desventaja que en la comunicación. ¿Qué otras, esta excesiva información, ¿no? En donde uno ya no sabe qué clasificar, qué sí, qué no, sino recibe todo? ¿Qué otras desventajas ves en este mundo de la comunicación globalizada? Bueno, como lo mencionas, vivimos en un ruido de comunicación. La persona está cansada de tanto bombardeo. ¿Qué desventajas? Pues son
no son desventajas, tal vez son retos en cuanto al hecho de que hace falta tener muy claro quiénes somos como organización, como familia, y a partir de ahí, pues comunicarlo, ¿verdad? Hacerlo llegar con esas personas que necesitan ese mensaje. Independientemente del ruido que haya a nivel de mercadeo, siempre vas a lograr posicionar un mensaje si yo te doy un mensaje que vos necesitas. Entonces hace falta eso, el ponerme en el zapato del otro, en el cual la cotidianidad es que la persona se levanta con preocupaciones, con situaciones, con 1000 cosas en su cabeza, y de repente un mensaje de esperanza, por ejemplo, un mensaje de inspiración en su día para que de repente ese día se amaneció un poco cansado, un poco agobiado, y que a través de alguno de los canales de comunicación le llegó un mensaje inspiracional que le hizo brillar el día y le apasionó durante ese momento, que le sirvió. Todas esas son pequeñas estrategias que se van tomando y esos retos para poder posicionarse ahí en este ruido tan grande que hay actualmente, ¿verdad? Hay un ruido grande, hay excesiva información. Desde el otro lado, ¿cómo podemos, ahora nos están viendo pues, gente de Costa Rica y de otras naciones, cómo podemos nosotros cribar esta información? ¿Cómo podemos dejar el libro, la información, la tableta, el smartphone y adentrarnos en el mundo interior? Ahí es interesante. Una vez que la persona recibe la información, que la recibe por medios digitales, por medios impresos, por tal, hace falta hacer una invitación. Entonces, después de un artículo que lees, por ejemplo, sobre espiritualidad, que haya esa invitación con una oración, de repente. Yo leí el artículo, lo recibí, lo analicé, la acción, la secuencia es pienso, siento y luego actúo. Entonces, los artículos y la estrategia va en ese sentido, de que hacemos a la persona pensar, cuestionarse, debatir internamente, sentir con el corazón y a partir de ahí tomar una acción, que es orar, que es encomendarse, que es y a partir de ahí pues empieza todo un proceso. Bueno, pues les dejamos que se cuestionen, que sientan, que actúen y sobre todo que oren por nosotros. Jason Calderón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitar. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.